Antes de ir con Cristian Borkowski, les comentábamos acerca de los anuncios realizados ayer por el gobierno, específicamente por el presidente Gabriel Boric, para agilizar proyectos de fast track legislativo, la creación de una cárcel de alta seguridad de la región metropolitana. El gobierno además descartó ayer decretar estado de sitio, como lo solicitaron incluso parlamentarios del oficialismo, parlamentarios del Partido Socialista. Hay que decir de todas formas que la ministra del Interior, Carolina Toá, no se cierra algún tipo de despliegue militar ante la escalada de violencia en la zona, particularmente en la región metropolitana, que es donde se exige, por ejemplo, este estado de excepción, estado de sitio. María José de la Barra tiene todos los anuncios, también las reacciones que hubo en la jornada de ayer. ¿Qué tal, María José? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Desde la primera hora de ayer, el jueves, el movimiento en el Palacio de la Moneda irrumpió con la constitución del Gabinete Proseguridad, una instancia que encabezó, de hecho, el presidente de la República, Gabriel Boric. El encuentro fue convocado de emergencia por el mandatario como una de las tantas medidas de respuesta del gobierno después del complejo saldo de 18 personas asesinadas que dejó el último fin de semana largo en la región metropolitana. Además, fue la primera actividad pública del jefe de Estado a menos de 24 horas de volver a Chile luego de su visita oficial a Paraguay. Recordemos que estuvo en Asunción, Paraguay, con el mandatario paraguayo Santiago Peña. Tras esta visita, de forma inmediata, buscó tomar las riendas de esta nueva crisis de seguridad que genera preocupación en la moneda. Las autoridades convocadas a la instancia comenzaron a subir de inmediato al despacho presidencial y allí el mandatario les comunicó la importancia de entregar una señal a la ciudadanía. Esto pese a que una jornada antes la ministra del Interior, Carolina Toá, había encabezado también un comité policial en el cual ya se habían realizado 5 medidas y anuncios en seguridad. Bueno, el mandatario insistió en que había que dar una señal un poco más importante para la ciudadanía. Algunas de estas medidas a nivel nacional han dado resultado, pero en la región metropolitana falta muchísimo más, indicó el presidente, replicando previamente lo señalado por la ministra del Interior, Carolina Toá. Así, ante los presentes, reconoció el recrudecimiento de la violencia a partir de los hechos del último fin de semana, escenario que le obliga a tener todo el Estado dirigido por el gobierno, no en un sentido de urgencia que no puede titubear ni dejarse amedrentar, aseguró a los presentes en este gabinete proseguridad que se realizó ayer también de manera extraordinaria. Más tarde, el mandatario realizó algunos anuncios en materia de seguridad, entre los que se encuentran, como ustedes comentaban, agilizar los proyectos del fast track legislativo, así como la creación de una cárcel de alta seguridad en la región metropolitana. El jefe de Estado detalló que va a ingresar al Congreso un proyecto para exceptuar esta construcción de esta nueva cárcel de alta seguridad de varios trámites y permisos que usualmente hacen que el proceso de construcción o la tramitación demore mucho más en su ejecución, por lo que solicitó al Parlamento colaboración y sentido de urgencia dada la prioridad de este tema. Pero esto requiere, como he dicho antes, sentido de urgencia. Por eso, para acelerar la construcción de esta cárcel, voy a enviar al Congreso un proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos, dado la prioridad que este tema reviste. Espero contar con la colaboración y sentido de urgencia del Congreso en esta materia. Además de las medidas que estuvo anunciando el jefe de Estado en materia de seguridad, con el objetivo de poder monitorear en terreno su cumplimiento, su ejecución, va a ingresar, por ejemplo, discusión inmediata algunos proyectos de ley en materia de seguridad. Dijo que tiene que monitorear en terreno esta situación y es por esto que el jefe de Estado comunicó la suspensión de su viaje a Francia con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Dijo que va a asistir, de hecho, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, en representación del Estado de Chile, junto también con los deportistas que vayan en el comité chileno. Es decir, dice que va a suspender su participación para poder monitorear lo que va a suceder con estas nuevas medidas en materia de seguridad. De todas formas, en la oposición fueron críticos con los esfuerzos del gobierno y también con la pertinencia de estos anuncios. Han acusado tardanza de parte del Ejecutivo o no decisión a la hora de tener que presentar medidas. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, aseguró que lo que presentaron, lo que dijeron ayer, no basta y que la autoridad debería actuar con acciones más drásticas. Mientras que su par de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, lamentó la ausencia de iniciativas ligadas al combate de la migración irregular.
Le adelantamos al presidente que estas medidas por sí solas ya no son suficientes, para lo cual le aconsejamos que supere sus complejos y actúe con la determinación que le corresponde al presidente del país. Echamos de menos algunas cosas que nos parecen muy relevantes. En primer lugar, no hace mención el presidente en la declaración del día de hoy, no hace ninguna mención al tema de migración. Este sigue siendo un tema central. Esta no fue la única reunión que se realizó ayer en la sede del Ejecutivo, porque luego de este comité proseguridad encabezado por el presidente de la República se siguieron realizando reuniones, esta vez lideradas, por ejemplo, por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien recibió a los parlamentarios oficialistas de las comisiones de seguridad de la Cámara y también del Senado para comunicarles la connotación de los anuncios del gobierno, recibir o recabar parte de las cuales que eso podrían ser también las propuestas de los mismos parlamentarios y avanzar en un lineamiento común de parte de la alianza de gobierno. En la cita, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, insistió en que el gobierno tiene que evaluar una propuesta seria en orden a que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en forma determinada en ciertos sectores que se han visto más aquejados por la crisis de seguridad y que se pueda establecer un plan de trabajo bien implementado y que facilite las diligencias judiciales y policiales. Fue parte de lo que propuso en la instancia la senadora socialista Paulina Bodanovich. Y es que en Socialismo Democrático, lo hemos dicho, se han levantado una serie de peticiones de decretar estados de emergencia, ya sea estados de excepción o estados de sitio en la región metropolitana. Lo dijo, por ejemplo, el ex canciller José Miguel Insulza, entre otros personeros del Partido Socialista y también de Socialismo Democrático, porque en esta coalición, especialmente en el PS, son múltiples las voces que han valorado las decisiones del Ejecutivo, pero al mismo tiempo piden implementar medidas más duras para combatir la escalada de violencia. Al respecto se refirió el senador y subjefe de bancada socialista, Juan Luis Castro. Los anuncios hechos por el presidente de la República ayudan, pero requerimos una medida de shock, no solo aquellas que van a ir en el mediano plazo. Es muy importante el sentido perentorio de necesidad para frenar ahora, porque después es demasiado tarde. Y en ese plano nos acercamos más temprano que tarde a un estado de excepción constitucional. Pero lo cierto es que la Moneda descartó de momento poder decretar alguno de los estados de excepción. Dijo que no están evaluando ninguno de los estados de excepción constitucional que permite la Constitución y que son atribución exclusiva del presidente. No descartaron poder utilizarlos, pero dijeron que no está en evaluación de momento. Por ende, en algún caso, o si lo pudiéramos mirar de mirada política, podría ser un portazo de momento a esta solicitud que también ha venido de distintos sectores del oficialismo y la oposición. Bueno, ¿quién fue la que dijo que no está en evaluación? La ministra del Interior, Carolina Toá, quien indicó que no lo ven como una medida efectiva. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de poder implementar algún tipo de despliegue militar. Para la región metropolitana no nos parece un instrumento que vaya a servirnos. En esa conversación seguimos ciertamente, pero en este momento no tenemos una definición de aplicarlo porque la evidencia no nos indica que sería una medida que ayudaría. Participación de militares no se descarta. En este momento estado de sitio no lo vemos como una opción. Un planteamiento que podríamos decir muestra o evidencia nuevamente las dos almas del Ejecutivo, porque por una parte tenemos a Socialismo Democrático presionando para poder implementar despliegue militar en las calles de la región metropolitana y en otros lugares del país que se han visto aquejados por la crisis de seguridad. Por otra parte, Apruebo Dignidad mostró preocupación luego de estos dichos que la ministra del Interior planteaba que se podría establecer algún tipo de despliegue militar, porque que han dicho en el Frente Amplio, insistieron en que el despliegue militar no es la vía. Al respecto se refirió la diputada que integra la Comisión de Seguridad de la Cámara, Lorena Fríes. Yo lo he dicho más de una vez, no es la solución que me parece más efectiva, pero obviamente hay que ir viendo cómo se desarrolla esto y me parece que las medidas que se tomaron ahora en el contexto que estamos son positivas, refuerzan y creo que vamos a avanzar.
Lo decíamos, uno de los anuncios principales que se toma la jornada de ayer es la construcción de una cárcel de alta seguridad en la región metropolitana. No obstante, construir un recinto de estas características requiere de un trabajo logístico importante, más aún en consideración de que quienes ingresen a cumplir condena al recinto van a ser criminales de altísima peligrosidad, ligados al narcotráfico, ligados también al crimen organizado. Frente a lo anterior, el exdirector de Gendarmería de Chile, Cristian Alvear, afirmó que esperan que el desarrollo del proyecto se tome en cuenta la generación de perfiles clave para poder segregar a la población penal dentro de este recinto. Una cárcel de máxima seguridad, lo que nosotros habíamos visualizado en su minuto poder construir, incluso se propuso en un plan, se presentó al presidente Piñera, era una cárcel para 4 tipos de internos que estuviesen relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y aquellos multireincidentes refractarios del sistema. En todo caso, la oposición salió a cuestionar el anuncio de la creación de la cárcel de máxima seguridad, considerando los plazos en los que se buscaría ejecutar este proyecto. En tanto, en el oficialismo en general ven con optimismo lo planteado por el Ejecutivo, si es que en el Poder Legislativo se avanza con celeridad, con agilidad, planteando o principalmente enfocados en los proyectos a los cuales el gobierno le va a dar discusión inmediata, que forman parte del fast track legislativo de seguridad, que ellos se habían comprometido a poder ya despachar en octubre de este año. El presidente dijo que no se iría a cumplir con esos plazos y es en esa línea que se va a poner discusión inmediata en ambas cámaras para distintos proyectos del fast track. Junto con esto anuncia también una nueva fuerza de gendarmería que se haría cargo de esta cárcel de máxima seguridad, considerando la peligrosidad de los reos, entre otras medidas, parte de los anuncios que dio ayer el mandatario, que generaron también críticas y algunos puntos de la oposición y el oficialismo que valoran este nuevo tono del Ejecutivo. Katy Tomás. A ver, algunas cosas. La oposición dijo que estas son medidas de largo plazo, construcción de una cárcel, constitución de un cuerpo especial en gendarmería, etcétera, pero que no son medidas rápidas para enfrentar la crisis que se está produciendo en estos instantes. ¿Reaccionó la moneda con respecto a esa crítica? Se dijo que efectivamente ellos van a abogar porque se tomen las medidas lo más rápido posible, y es por esto que plantearon, por ejemplo, poder presentar este decreto en el Congreso para que se puedan acelerar los trámites de la creación de la cárcel de máxima seguridad y no tener que realizar todo el trámite burocrático que podría generar distintas complicaciones. Respecto a la crítica, lo que se ha respondido de parte del Ejecutivo, por ejemplo, es que la jornada anterior ya habían anunciado la creación de una fuerza de tarea para la región metropolitana que iba a comenzar a funcionar dentro de los próximos días y se iba a reunir 3 veces a la semana, una medida concreta de ahora. También dijeron que se iba a aumentar la dotación policial de la región metropolitana con más de 500 efectivos que están próximos a egresar de la Escuela de Carabineros y que iban a ser destinados a la región metropolitana también como una medida de corto plazo. Por ende, aseguran que se han tomado una serie de medidas para poder enfrentar la situación de seguridad, y si bien hay algunas que apuntan al mediano plazo o largo plazo, hay otras que apuntan al corto plazo. ¿Son necesarias? Es algo que efectivamente podríamos decir o podría ser cuestionable. ¿Son las pertinentes? Lo mismo, podrían ser claramente puntos que se podrían llegar a cuestionar. Críticas que ayer se escucharon mucho, Katy, Tomás, tienen relación con 2 aspectos. Lo escuchábamos, por ejemplo, en el senador Rodrigo Galilea. Falta de medidas relativas a la migración irregular. Y otro punto importante, falta de medidas respecto a la protección de los menores de edad. Sabemos, el aumento de homicidios en menores de edad ha sido considerable en 2023 y 2024, pese a que el Ejecutivo en su momento se había jactado de una reducción en la cifra de homicidios a nivel nacional. Bueno, tampoco se escucharon una serie de medidas o anuncios relativos a la protección de menores de edad para poder reducir estas cifras de homicidio en menores. Recordemos lo que pasó el fin de semana pasado en Quilicura. Es por esto que son parte de las críticas. Medidas de mediano y largo plazo, medidas que no contemplan migración irregular y que tampoco han ido en la línea de la protección de los menores de edad. Parte de lo que se ha escuchado. Claro, entre las críticas también está esta opción que toma el Ejecutivo de no decretar un estado de excepción constitucional, particularmente el estado de sitio, que ha sido descartado en una y otra oportunidad por parte del presidente y también de quienes están en su gabinete. Nuestra Constitución establece que el estado de sitio
se puede usar en caso de guerra interna o grave conmoción interior. En este caso, guerra interna no hay, por lo tanto habría que asumir que hay una grave conmoción interior. Nos preguntábamos acá fuera de micrófono si es que acaso es esa la situación que complica tanto al Ejecutivo, asumir que bajo su administración el país está en una situación de grave conmoción interior, más allá de que este estado de sitio permitiría restringir movimientos, suspensión de libertades individuales y la autorización para el despliegue de efectivos militares, que es quizás lo que más se notaría, ¿no? Desde el punto de vista del despliegue militar en las calles. Hay una conversación respecto de la negativa del Ejecutivo al estado de sitio, a ese estado de excepción constitucional, Majo. Se ha cuestionado muchísimo que el Ejecutivo se cierre tanto al despliegue militar. Recordemos que en enero de este año o a principios de año se realiza un Consejo de Seguridad Nacional en el cual el tema, ustedes lo recordarán, claro, era la petición de alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana y otros sectores del país de decretar un estado de excepción constitucional en los sectores más complejos. ¿Se acuerdan que el Ejecutivo había dicho que se descartaba la posibilidad de despliegue militar en las poblaciones y se iba a hacer, por ejemplo, una infraestructura crítica en caso de que se hiciera? Bueno, estamos en julio, casi llegando a agosto. Esa idea que se había esbozado en ese entonces, a inicio del 2024, al parecer no fue más allá y no se implementó, pese a que habían peticiones incluso de alcaldes que son oficialistas, como el alcalde de Estación Central. Por ende, podríamos decir que sí hay una reticencia a poder implementar el despliegue militar. ¿Será porque no hay tampoco voluntad militar o se ha planteado de parte de las Fuerzas Armadas una negativa? Puede ser, es uno de los factores. Por otra parte también un complejo de parte del Ejecutivo para poder plantear esto, por lo que decíamos, las dos almas. El problema que se generaría con Apruebo Dignidad, bueno, vimos una polémica gigantesca por lo que fue este operativo en Villa Francia. Por ende, un despliegue militar podría generar descuelgues muy importantes de parte del Ejecutivo. Y pese a que el presidente ha dicho frases como los vamos a perseguir como perros, entre otras, hay que apuntar a la unidad en materia de seguridad. Al parecer, en este caso, en el tema del despliegue militar, no habría mayor consenso y es por eso que se decide no tomar medidas al respecto y acudir a otro tipo de anuncios, otro tipo de modalidades para no tener que implementar el despliegue militar. Y quiero hacer hincapié en lo que dijo la ministra del Interior ayer, quien planteaba, lo revisábamos de hecho en el informe, que la posibilidad de implementar algún despliegue militar no es una medida efectiva. Uno se pregunta ¿por qué la ministra dice eso, siendo que en la macrozona sur llevan varios años con estado de excepción constitucional y se implementó una infraestructura crítica, un estado de infraestructura crítica en la macrozona norte por la situación de la migración irregular, también con presencia militar? Si no es efectivo, uno se pregunta por qué se está implementando en otros lugares y no en la región metropolitana. Bueno, habrá que hacerse alguna pregunta si hay soldados también, ¿eh? Porque a lo mejor no hay fuerza militar disponible. Dos, porque para la imagen del gobierno sería durísimo terminar el gobierno con militares en las calles. Es exactamente lo que habría pretendido cuando se iniciaba el gobierno. Y por lo tanto hay un montón de razones que se podrían esgrimir, no las sabemos todas, pero que ahí están. Y por último, la diferencia que hay en el oficialismo, porque ¿quién pide la fuerza militar? El Partido Socialista, a través de Paulina Bodanovich, a través de José Miguel Insulza, varios senadores del Partido Socialista que han pedido la fuerza militar y por lo tanto hay una discrepancia, una diferencia al interior del oficialismo. Vamos a estar en contacto durante esta jornada a ver qué es lo que sucede con el presidente de la República y si se aterrizan un poco más las medidas anunciadas en el día de ayer, María José. O si hay nuevos anuncios, vamos a quedar atentos a cualquier información porque ha habido anuncios en la jornada del miércoles, del jueves, puede que hoy haya novedades al respecto o se conozca dónde va a ser esta cárcel de máxima seguridad, que fue un tema que las autoridades no quisieron decir durante la jornada de ayer. Gracias, Majo. Gracias.